En este tipo de medidas hay cierto grado de discrecionalidad. El tema es que aquí el gobierno no ha informado cómo va a ser la segmentación de tarifas y tampoco lo están haciendo por los ingresos de las personas, sino lo están haciendo por la zona geográfica donde residen. Bueno, para hablar de eso estamos comunicados con Héctor Polino. Héctor es un histórico referente de los consumidores, es responsable legal de Consumidores Libres. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Héctor, ¿qué te parece este mapa que ha difundido de forma extraoficial el gobierno de segmentación de tarifas eléctricas? ¿Cuál es tu primera impresión? Mira, todo es discutible porque no hay una fórmula exacta, correcta, que determine con exactitud a qué usuarios hay que quitarle el subsidio y a qué usuario hay que mantenérselo. Es una tarea complicada. Vamos a ver qué dice las autoridades competentes en la audiencia pública del próximo 17 de febrero, donde se va a tratar el nuevo cuadro tarifario para las empresas que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional, que son Edenor y Edesur, que prestan el servicio en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. En el resto del país, las empresas son de carácter provincial y hay cooperativas eléctricas, de modo que en el resto del país cada provincia adoptará el criterio que considere más conveniente. Ahora bien, frente al criterio que ha trascendido de una segmentación por barrio, tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, porque se supone que hay barrios donde viven usuarios de determinados niveles de ingreso, pero no la totalidad de los usuarios tienen los mismos niveles de ingreso. Claro, Héctor, Entonces puede darse la injusticia que en un barrio viva un usuario que sea jubilado y que esté percibiendo el haber mínimo y está viviendo dentro de un barrio que el gobierno considera que por el valor del metro cuadrado de la propiedad, el usuario está en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena. A mí me parece que un criterio menos objetable es el de establecer la segmentación por el nivel de consumo. Es decir, aquellos usuarios que perciben, que consumen determinada cantidad de kilovatios hora de la energía eléctrica en un determinado periodo de tiempo, un mes o 2 meses, bueno, se supone que ese usuario está en condiciones económicas de pagar el valor de la tarifa plena y no tener ningún subsidio por parte del Estado. Me parece que este criterio tiene la posibilidad de cometer la menor cantidad de injusticias que podría cometer el otro criterio, el de quitar el subsidio por barrios, por zonas, porque no es uniforme el nivel de ingresos y de riqueza que tienen los usuarios de esa zona geográfica preestablecida. De modo que este es un tema que lo vamos a discutir el día 17 de febrero próximo. Veremos qué argumentaciones exponen las autoridades, qué argumentaciones ponen los usuarios de las empresas, las pequeñas y medianas empresas, los consumidores residenciales, en fin. A Héctor, mí y me un parece criterio, que
Y un criterio basado, Sí. por ejemplo, no sé, porque este que usted plantea por ahí afectaría a otro tipo de consumidores, no sé, una familia, una madre soltera que viva, no sé, con sus 2 hijos y consuma lo mismo que consume otra familia con un padre-madre que tenga el nivel de ingreso para poder pagarlo. ¿No piensa que por ahí un criterio adecuado sería en base a la cantidad de propiedades, a los ingresos o a los ingresos? Sí, hay varios criterios para adoptar. No hay un criterio único que no tenga ninguna objeción o que pueda cometer ninguna injusticia. Está el de la segmentación que estableció el gobierno, que estableció las autoridades en el área energética, que lo vamos a discutir, no está tomado definitivamente, es una propuesta. Está también la idea de la segmentación por metros, por kilovatios horas consumidos en una vivienda. Se supone que en una vivienda que consumen mayor cantidad de kilovatios hora, se supone que tienen mayor nivel de ingreso. Ahora, no es justo que se esté subsidiando, por ejemplo, a casinos, a bingos, a bancos, a barrios cerrados, hay barrios cerrados con pileta climatizada. Hay lugares donde fácilmente son identificables los niveles de ingreso de esos usuarios y a los cuales se les puede quitar el subsidio sin ningún problema. Y en cambio hay otras situaciones, como las que ustedes señalaron, y otras que podrían presentarse, que podría establecer una injusticia. Veremos qué grado también de elasticidad tiene ese criterio, qué estudios han efectuado para establecer esa segmentación por barrios. Vamos a escuchar las opiniones, qué criterios utilizaron para esa segmentación y ver luego en definitiva cuál es el criterio más justo, más lógico, más razonable. Héctor, si avanza esta segmentación por barrios, el gobierno la explica en la audiencia y avanza con esta medida, ¿usted cree que va a haber amparos judiciales de consumidores en contra de esta medida? Y como posibilidad siempre existe. Y aquel consumidor que se vea afectado, por supuesto que tiene todo el derecho del mundo a recurrir a la justicia y la justicia en definitiva resolverá. Pero el criterio actual de subsidiar sin ningún tipo de discriminación no corresponde, es absolutamente injusto, sobre todo en un país con el grado de pobreza y de indigencia que tiene, que se esté subsidiando la energía eléctrica o el gas natural a usuarios que por sus niveles de ingreso están en condiciones de pagar el valor de una tarifa plena, sea de energía eléctrica, sea de gas natural. De modo que el criterio es discutible. No hay un criterio que pueda satisfacer al 100%. No hay un criterio que uno no le pueda encontrar alguna crítica, alguna objeción. Cualquier criterio que se adopte puede cometer alguna injusticia, pero siempre se está a tiempo, en ese caso, de repararla si se hace la gestión correspondiente y si se comprueba ese grado de inequidad. Pero lo que no puede continuar es la situación actual, que el Estado esté destinando miles de millones de pesos a subsidiar a empresas, a organismos y a personas, a grupos familiares que por sus niveles de ingreso están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena. Esa Héctor, situación no puede continuar por más tiempo, porque es una enorme injusticia que se esté subsidiando a sectores de altísimos niveles de ingreso, claro, que y se esté sea cual subsidiando sea, a un banco, a un bingo, a un casino. No Héctor, y puede sea cual ser. sea el O a criterio un usuario de elegido. Puerto Madero.
Sea cual sea el criterio elegido, si sea por metro cuadrado, por cantidad de kilovatios horas consumidos, ¿no piensa que de igual forma el consumidor se siente un poco tocado, teniendo en cuenta que estamos tan acostumbrados a los subsidios, ¿no? A pagar una boleta de luz de 1.500 pesos y que de repente la paguemos en 3.000 pesos? Por supuesto que eso no le va a satisfacer a nadie en particular, pero también es una injusticia en un país que tiene 1 de 2 habitantes están en la pobreza y que tenemos casi un 11% de indigentes, que el Estado esté subsidiando con recursos que provienen de los impuestos que pagamos todos a usuarios de altísimo poder adquisitivo, de altísimos niveles de ingreso. Es una verdadera injusticia que no puede continuar. Cuando se toma una medida en una determinada circunstancia y no hay tiempo suficiente para llevar a cabo una discriminación, bueno, se otorga el subsidio a todo el mundo, pero creo que ya ha pasado tiempo más que suficiente para establecer un criterio de segmentación. Y las entidades de defensa de los consumidores, todas venimos apoyando este criterio: segmentar el valor, los subsidios a las tarifas de energía eléctrica y de gas natural. Ahora vamos a discutir ese criterio de segmentación, pero un criterio hay que establecerlo. Que exista un criterio perfecto que no establezca ninguna injusticia, no existe. De modo que habrá que discutir cuál es el criterio que se adopta para quitar subsidios a aquellos sectores económicos y sociales en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena, y contemplar los casos especiales que puedan presentarse y resolver esos casos especiales. Me parece que eso hay que hacerlo, hay que avanzar. No puede continuar esta política de gastar dineros públicos destinados a pagarle las tarifas a gente que vive en barrios con altísimo poder adquisitivo y con viviendas con un valor extraordinario en el metro cuadrado. Héctor, la otra información que circuló en las últimas horas es que habría una reunión próximamente entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para retirar los subsidios al transporte, a las líneas de colectivo que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece esa novedad, teniendo en cuenta que el boleto que se paga aquí en la ciudad es de 18 pesos, sensiblemente menor al de otras ciudades del país? Bueno, me parece bien que antes de tomar la medida, el gobierno nacional se reúna con las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se discuta este tema. Actualmente el gobierno nacional subsidia el boleto del transporte público de pasajeros, de colectivos, de aquellos que tienen el servicio en la ciudad de Buenos Aires y abarcan distintos partidos del conurbano bonaerense. Esos subsidios que lleva a cabo el gobierno nacional se van a mantener. Lo que se va a discutir es el subsidio a aquellas líneas del transporte de colectivo de pasajeros que operan solamente y exclusivamente dentro de la ciudad de Buenos Aires, que no salen, que no cruzan la avenida General Paz y no cruzan las zonas del sur del país. Es decir, son 32 líneas de colectivos de pasajeros que operan exclusivamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y que actualmente tiene subsidio por el gobierno nacional y en menor medida por el gobierno de la ciudad. Y el gobierno nacional quiere quitar esa parte del subsidio que lo está abonando con recursos públicos nacionales. Espero que lleguen a un acuerdo lógico, razonable
y que no se produzca un aumento en el boleto de los colectivos que sea excesivo, porque los usuarios del transporte de colectivo son en su inmensa mayoría trabajadores, son en su inmensa mayoría jubilados y muchos de ellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. De modo que yo estoy partidario que no se tome esa medida de manera unilateral por parte del gobierno nacional, sino que se abra un espacio de diálogo entre las autoridades nacionales y de la ciudad y se llegue a un consenso, a una solución acordada, que sea lógica, razonable y que no impacte de manera grave en el bolsillo de los pasajeros que todos los días utilizan el transporte público de colectivos. Héctor, muchas gracias por esta entrevista, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, como decía Héctor, bueno, se viene una discusión la semana que viene con respecto a los subsidios de la energía eléctrica. Es interesante recordar cómo se aceleró esta segmentación de tarifas en las últimas horas. O sea, la semana pasada hubo una nota, un artículo publicado en EconoJournal, que es un sitio de internet especializado en energía, en la cual una fuente muy cercana a Alberto Fernández criticaba a los dos hombres de Cristina Kirchner en el gobierno que se dedican a las tarifas. ¿Quiénes son? Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, interventor del Enargas. Los criticaban por no haber segmentado las tarifas. Bueno, ¿cómo respondió el cristinismo? 2 días después de esto, el viernes pasado, filtra esta información de segmentación por barrios, como una respuesta a la crítica de Alberto Fernández. Entonces, ahí veíamos en pantalla recién los dos hombres de Cristina que están al frente de las tarifas, Basualdo al frente de las tarifas de energía eléctrica y Bernal al frente de las tarifas de gas. Son los hombres de confianza del cristinismo y que no responden ni a Alberto Fernández ni al ministro de Economía Martín Guzmán. Con lo cual, esto se demoró porque el kirchnerismo no quería subir las tarifas y había mucha disputa interna dentro del gobierno, como viene sucediendo. Bueno, esas disputas se saldaron en las últimas horas. Veremos la semana que viene cómo es la política de segmentación de tarifas. Quédate ahí porque después de la pausa te contamos lo que nos quedó en el tintero. Los miércoles a las 20 llega Proyecto EQ. Descubrí los procesos y técnicas de restauración en vehículos antiguos y de colección. Conoce los secretos de la mecánica de los modelos más asombrosos. Proyecto EQ, miércoles a las 20, por el canal de la ciudad.